Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al 26 Congreso Internacional Salud, Crisis y Reforma, Pandemia COVID, las consecuencias en el sector de la salud. Este es un ciclo de conferencias, este es nuestro cuarto encuentro. Vamos a agradecer, en primer lugar, a todos los participantes que se encuentran conectados en el momento, a los disertantes que van a disertar en el día de hoy, el doctor Oscar Herrera Watt, gobernador de la provincia de Misiones, el doctor José Soto Bonel, presidente de la Organización Iberoamericana de Prestadores de Servicios de Salud, con sede en Madrid, España, y al licenciado Eugenio Sanarines, superintendente de Servicios de Salud. Vamos a agradecer también a los organizadores, al presidente del Congreso, señor Norberto Larroca, al presidente de la CAES, contador Aldo Yunes, a la CAES como organizadora, Cámara Argentina de Empresas de Salud, conjuntamente con la Fundación Docencia e Investigación para la Salud. También tenemos que agradecer y hacer un especial énfasis a los invitados internacionales que se encuentran presentes en este momento. Vamos a dar inicio. Los disertantes, el primer disertante va a ser el doctor Oscar Herrera Watt, gobernador de la provincia de Misiones. Doctora Watt, tiene la palabra, puede comenzar. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Tardes en la Argentina, seguramente otros horarios en otros lugares del mundo. Quiero agradecer a las autoridades del Congreso y en especial, en fundamental, al doctor Fabio Mestas Núñez por la invitación personal a poder compartir estos minutos de aprendizaje, de enseñanza, pero también de experiencias que nos está dejando esta pandemia en todos los niveles. Digo en todos los niveles porque hago un recuento de toda la integridad de lo que tiene que ver con los impactos, no solamente en el sistema sanitario, en el sistema económico, en la misma sociedad. Para ponerlo en contexto a quienes no conocen muy bien la composición de la Argentina y de nuestra provincia, bueno, Misiones es una de las provincias, es la provincia más oriental de nuestro país. Tiene el 92% de su territorio, está en límite con dos grandes países. Limita en toda la zona del río Uruguay y un poco más hacia arriba, en un límite prácticamente seco con el Brasil, con todo el sur de Brasil, que es la parte más con mayor desarrollo en materia económica de Brasil, y en toda la margen del río Paraná limitamos con la República del Paraguay. Hacia abajo, en el 8% restante de los límites de la provincia, limitamos con la provincia de Corrientes. Por lo tanto, nuestra realidad en materia epidemiológica, en materia económica y en materia sanitaria es muy diferente que en otros lugares del mundo, inclusive, ¿no? Más allá de la Argentina, que en otros lugares del mundo. Somos una provincia que tiene el 42% de su población menor de 18 años, tenemos 1.200.000 habitantes. Y creo que este es un dato no menor en tiempos donde se habla del impacto del coronavirus, de su transmisión y de una población joven, con los números que uno puede ir teniendo a lo largo del desarrollo de lo que fue la epidemia en lo que es en la pandemia en nuestro país y en nuestra provincia, comenzando allá por el mes de marzo del año en curso. Nuestra provincia tiene una experiencia a lo largo de estos últimos 15 años de haber transitado 6 o 7 epidemias o brotes epidémicos, en el cual he tenido la responsabilidad de estar al frente en todas ellas. En el año 2007 era el responsable del área sanitaria en la zona de San Pedro, Bernardo Irigoyen, y tuvimos el brote de fiebre amarilla, la epidemia de fiebre amarilla, la última en nuestra región, la tuvimos en nuestra provincia.
Luego en el año 2009, ya como subsecretario de Salud, la responsabilidad en lo que fue la epidemia de gripe A, que también golpeó a esta región. En el año 2011, una epidemia muy importante de dengue. En el año 2015, 2016, la otra epidemia de dengue, y ahí con esa vamos contando 4. En el año 2019, 2020, otro brote epidémico de dengue, y ahora la sexta sería la pandemia de coronavirus. Por lo tanto, somos una provincia que nos vinimos preparando a lo largo de los años en materia sanitaria, con un fortalecimiento muy importante de la atención primaria de la salud en todo nuestro territorio provincial, pero sabíamos, como ya nos ocurrió con la epidemia de gripe A, que el mayor fortalecimiento iba a estar en el área de la mediana y alta complejidad. Esa mediana y alta complejidad que fuimos fortaleciéndola y la seguimos haciendo a lo largo de este tiempo. Bueno, la pandemia también, por experiencia de haber tenido otras epidemias, nos mostraba que lo más importante acá no iba a ser solo la cuestión médica, asistencial, institucional, sino comenzar a trabajar desde el día cero con la responsabilidad social y con la posibilidad de que nuestra población entienda que nos estábamos introduciendo dentro de una experiencia nueva de una enfermedad, pero no nueva en cuanto a la sintomatología o al desenlace, sino nueva en cuanto a lo que significa los cambios culturales que debíamos experimentar a lo largo de este tiempo. Y si nosotros lográbamos que esos cambios culturales, que estos cambios de hábitos, que esta seguridad sanitaria en el comportamiento social se mantenga en el tiempo, íbamos a tener la posibilidad de que en el tiempo los casos que podíamos tener por efectos lógicos del contexto regional de nuestra provincia, esos casos iban a ir incorporándose, íbamos teniéndolo, pero con la diferencia que el sistema sanitario iba a tener posibilidad de responder ante la aparición de ellos mismos. Por eso la primera disyuntiva y el gran problema en todo el mundo, ¿cuántos respiradores compramos? Lo mío fue ¿cuánta gente le hacemos entender que va a ser necesario utilizar el barbijo, la distancia social, el lavado de manos, volver a lo del 2009, cuando estábamos con el tema de la gripe A? Entonces, si bien nos ocupamos en comprar respiradores, ¿sí? Si bien nos ocupamos en crear un sistema sanitario que siga siendo sostenible y fuerte, lo más importante para nosotros es, si sigue siendo, que nuestra población, que es una población muy social, la de Misiones, muy solidaria, que comparte el mate, que comparte mucha cultura ancestral también, tendría que tener ese cambio de hábito y lo tiene que tener todavía. Bueno, hemos llegado a una instancia donde la pisada de la pandemia se está dando en todo el territorio argentino, pero nosotros ya esa amenaza la teníamos y la seguimos teniendo del entorno regional que tiene la provincia de Misiones. Nuestra provincia también nos permitió, la composición de su población también a nosotros nos permitió tomar algunas otras decisiones, saber que nosotros tenemos 250.000, un poquito más de 250.000 adultos mayores de 60 años en nuestra población y que tenemos, como le decía recién, cerca de 500.000 personas menores de 18 años. Nuestra estrategia, fuimos la primera provincia en la Argentina que suspendió las clases, la primera en que comenzamos con un aislamiento selectivo. Nunca hemos dividido a la provincia en fases. Nosotros en la provincia no tenemos ni fase 1 ni fase 5, sino que tenemos focalización de actividades con seguridad sanitaria. Esa focalización permitió que la actividad económica y la seguridad sanitaria vayan de la mano en un modelo que lo hemos determinado desde el primer momento como un modelo binario, que es decir, cuidamos la salud con este puño y cuidamos la economía con este. Ponemos seguridad sanitaria en el medio y si
los casos comienzan a aparecer, la focalización de las actividades donde aparecen, se realizan las medidas sanitarias que corresponden a esa actividad, no englobando a toda la cuestión. Bueno, fortalecimos también la comunicación, las clases, pasamos de las clases presenciales a clases virtuales. Nuestra provincia es una provincia que viene desarrollando hace 10 años la Escuela de Robótica, la Escuela de Innovación y la Educación Disruptiva. Tenemos una plataforma provincial que se llama Plataforma Guacurarí, que es una plataforma que permite tener todos los contenidos online y offline para que nuestros estudiantes, nuestros alumnos, que son también cerca de 500.000 niños, pudieran durante este tiempo estudiar desde sus plataformas, aún con las problemáticas de conectividad que muchas veces tenemos en la zona del río Paraná o en la zona limítrofe con el Brasil. Esa plataforma sostiene cerca de 3 millones de consultas, sostiene más de 500.000 usuarios en forma permanente y nos ha dado la posibilidad de que con la educación sigamos avanzando. Entonces avanzamos con la educación, sostenemos la economía, sostenemos el sistema sanitario para que no colapse y no tengamos una arremetida muy importante en este tiempo, que es donde la pisada viral ya va abarcando todo este territorio. Pero también entendimos otra cuestión, que es la cuestión comunicacional. La comunicación es fundamental en tiempos de crisis, pero también es fundamental comunicar bien en tiempos donde la población debe tener certezas y debe tener esperanza, sin meternos en cuestiones grandilocuentes y mucho menos en publicidades que hagan de esto una cuestión negativa. Hemos apostado por una comunicación que siempre fue muy seria, con los partes que corresponde y con la trazabilidad de cada uno de los casos y comunicando en base a todo ello. Estamos en un mundo inmerso en una cuestión comunicacional muy diferente. Hoy las redes sociales ganan muchas veces a la información oficial, entonces hubo que trabajar también para que la credibilidad esté dada en los medios de comunicación tomadas desde la información oficial. Las fake news han aparecido y están dispersas en todo el planeta. Entonces, para nosotros era imperioso poder trabajar y poder resolver también cómo comunicábamos a nuestra gente sin que caigamos en una comunicación siempre negativa y que a lo que en su momento fue un aislamiento muy importante de toda la sociedad le agreguemos un factor más con un trastorno psicológico importante y sobre todo en aquellas familias donde hay muchos jóvenes. Nosotros comenzamos a abrir las actividades en nuestra provincia a los 15 días de haber comenzado con la pandemia. Hemos tenido siempre la actividad económica funcionando. Hemos fortalecido el sistema público y el sistema privado sanitario con créditos para la compra de equipamiento, de material, de tecnología y de incorporación de recursos humanos. Esto fue el desarrollo más o menos en esta etapa que nosotros pudimos darle a nuestra provincia con respecto al impacto de lo que es esta pandemia. A mí me gustaría mostrarle algunas placas. La primera de ellas tiene que ver con cómo estamos con nuestros hospitales. Ustedes fíjense, esa es una placa donde podemos mostrar las diferentes zonas sanitarias de la provincia, la cantidad de camas que tiene Misiones, y al lado tienen el mapa de nuestra provincia, y ustedes ahí pueden ver bien cómo limitamos con el Brasil prácticamente en toda la totalidad del oriente misionero, y del otro lado con el Paraguay. La próxima placa le va a mostrar la dotación de camas en total del subsector público y del subsector privado. Seguimos, estamos en 1.813 camas en totalidad, seguimos. La próxima. Y esto es el incremento de capacidad de respuesta en los diferentes sectores. Ustedes fíjense, cuando empieza la pandemia, el total de camas disponibles era 1.616, pasamos en el mes de agosto a 1.813, las camas de unidad de terapia intensiva de 104 a 162,
entendimos que lo más importante era fortalecer las camas con gases medicinales, pasamos de 416 a 604. Lo que le decía recién, los respiradores que recibimos desde el gobierno nacional y otros que hemos comprado desde la provincia, pasamos de 79 a 137. Y en su momento también nosotros hicimos un esquema de camas disponibles en hospitales de campaña que llegan en el mes de agosto a 2.587 camas. Y también quiero mostrarle cuál es el contexto regional de nuestra provincia para quienes no la conocen. Este es el mapa actual de nuestra provincia. Ustedes fíjense, lo que ven en verde es la provincia de Misiones. Tenemos 106 casos actualmente, estamos con 20 casos activos, de los cuales tenemos 2 internados y el resto están todos externados con control ambulatorio. Paraguay notifica 40.000 casos. Bueno, Brasil notifica 4.810.000 casos. Ustedes pueden ver, está todo alrededor de la provincia de Misiones, donde los límites es un río que por las características de este tiempo, el río Uruguay durante muchos meses se puede pasar caminando, está prácticamente seco en algunas zonas, y en otras zonas más al norte ya son pasos secos, le llamamos nosotros, se puede pasar caminando. Las características que muchas familias que viven en el Brasil tienen sus parientes en la provincia de Misiones. Seguimos, si agrandamos la imagen, ahí vemos que más hacia el sur tenemos la provincia de Corrientes que notifica 1.186 casos, y los estados cercanos a nuestra provincia, Encarnación, que está a 2 kilómetros de Posada, solamente cruzando un puente, tiene 429 casos notificados, y después en la zona de Puerto Iguazú, que es la otra zona de la triple frontera, ahí podemos ver que solamente Foz de Iguazú notifica 6.117 casos, y estamos a escaso 1,5 kilómetros de que es cruzar un puente. Bueno, esto también se debe a que toda esta estructura que fuimos conformando a lo largo de estos años, también entendimos que era importante tener una ley. Nuestra provincia tiene una ley de pasaporte sanitario. Nadie puede ingresar a la provincia de Misiones sin un análisis de COVID negativo. Más de 300 personas que quisieron ingresar a la provincia, cuando hicimos el test in situ en los lugares de ingreso, han dado positivo, y tuvimos que intervenir para realizar su aislamiento obligatorio y no permitir la libre circulación dentro del territorio provincial. Así que tenemos una ventaja como provincia, que tenemos solamente 2 rutas que entran desde el sur al norte, que es la ruta 12 y en la ruta 14. Entonces, a nosotros nos permite tener un control de tráfico de frontera importante. Hemos reforzado las fronteras con las fuerzas federales en el norte y en toda la región oriental de la provincia, y eso nos ha permitido también poder detectar muchos casos antes que ingresen a la provincia de Misiones. Así que más o menos esta fue la estrategia, esta está siendo la estrategia. Todos los días vamos cambiando, vamos acentuando algunas cuestiones importantes de acuerdo a lo que va apareciendo. Estamos con muchas expectativas del desarrollo de la vacuna, pero uno que es pediatra sabe muy bien los tiempos que se determinan para esto. Estamos hoy con varias líneas de investigación, de procesos de investigación, como es el plasma de convalecientes para la aplicación en pacientes graves. Estamos trabajando en la línea de la ivermectina, que es otra de las cuestiones también. Tenemos un laboratorio provincial de producción de medicamentos. Y bueno, fuimos fortaleciendo todas las áreas. En estos días ya pusimos en marcha un esquema de atención médica domiciliaria. Nuestra provincia tiene atención médica domiciliaria pública. Significa que a partir de una llamada de cualquier usuario del sistema sanitario, público o privado del mismo, puede llamar, hace una videoconsulta con el médico,
el médico lo atiende, puede prescribir, puede recetar, la receta está validada, puede comprarla en la farmacia o retirarla en los hospitales o en los centros de atención primaria de la salud, y esto permite que haya un porcentaje muy importante de misioneros y de misioneras que no tengan que ir al hospital, sobre todo cuidando a la población mayor de 60 años, para hacer una receta porque es hipertenso, para hacerse tomar la presión. En este caso, los controles son controles domiciliarios que lo hacen nuestros propios agentes sanitarios, paramédicos, médicos y toda la estructura sanitaria que tiene la provincia de Misiones. Y por último, porque me está yendo el tiempo, si ustedes me permiten, nosotros somos una provincia que abrazamos la biodiversidad, somos la provincia con mayor biodiversidad de la Argentina. Yo les voy a mostrar primero una placa. Le voy a mostrar primero una placa para que podamos entender el por qué cuidamos la salud y el por qué nosotros defendemos tanto nuestra naturaleza. Todo lo que ustedes ven en verde, es la provincia de Misiones. Somos la única parte de esta región del planeta que conserva una parte de la mata atlántica, de la selva paranaense. Cerca de 3 millones de hectáreas son suelo virgen, con madera, con árboles milenarios, que conservan toda la cultura ancestral. Todo lo que ustedes ven de color fucsia, vamos a decirle así, violeta, es toda la zona de Paraguay, toda la zona de Brasil y toda la zona que limita de Corrientes, que limita con la provincia de Misiones, ahí un poco hacia arriba, y eso es todo transgénico, eso es todo soja transgénica, maíz transgénico, se ha devastado la selva paranaense, no ha quedado absolutamente nada. Entonces, de por sí nuestra provincia, con la selva que tiene, con los ríos que tiene, limpiamos todos los tóxicos que pueden venir de todos esos lugares, ¿no? Por eso nosotros estamos inmersos también, en este año tuve la oportunidad de hablar con el Papa Francisco, estamos en el Laudato Si, somos una provincia que cumplimos con los mandamientos del Laudato Si, y tenemos el 52% de la biodiversidad de nuestra querida Argentina. Ese 52% de la biodiversidad debemos cuidarla, y también tiene que ver con los impactos ambientales que estuvimos sufriendo y el cambio climático que estamos sufriendo en todo el mundo, que también están relacionados con diferentes enfermedades. Y para concluir, voy a despedirme de ustedes agradeciéndoles el tiempo, la posibilidad, y por ahí disculpas por alguna desprolijidad, pero quiero despedirme de ustedes con un video de mi tierra, de un video de mi provincia que nos hace sentir muy orgullosos. Muy bien. Seguía un poquito más, pero bueno, se cortó el video y me despido a ustedes con saludo y con un agradecimiento por habernos escuchado, y espero que haya sido concreto y haber podido sacar en limpio algo de lo que pudimos
exponer de nuestra provincia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor gobernador. Excelente la exposición y bueno, desde ya la provincia de Misiones, felicitaciones por la provincia que tienen, porque la verdad es una belleza. Vamos a darle lugar a la próxima exposición, el doctor José Soto Bonel, presidente de la Organización Iberoamericana de Prestadores de Servicios de Salud, OIPS, con sede en Madrid, España. José, un placer tenerte y bueno, vamos a escucharte. Un gusto, José. Muchas gracias a la Cámara Argentina de Empresas de Salud por haberme invitado otra vez a estar un ratito entre amigos. Norberto, Rubén, Aldo, Enrique, Rafael, José Luis, Carlos, por solo nombrar algunos los que he visto por aquí. Vamos ya al lío, al grano. Se nos ha titulado el Congreso con el siguiente lema. Pandemia COVID-19, las consecuencias en el sector de la salud. Y yo me interesaría, pues, en este tiempo, pues, darles hacerles reflexionar un poquito. Eso, pues, si lo ven, no es la pantalla mía, lo mío es solo la voz y la imagen en lo que me vean. Cuando pensamos en qué consecuencias puede tener alguna actividad humana o alguna actividad social o de la naturaleza, tienen para la salud, tenemos que pensar, como hemos hecho en otras ocasiones en estos congresos, en qué determinantes tiene la salud. Es decir, de qué depende la salud más. Y hemos concluido siempre con la Organización Mundial de la Salud y con la Organización Panamericana de la Salud, hemos concluido que por lo menos tenemos unos componentes o unos determinantes económicos que afectan a la salud. Quien más dinero tiene, consigue mejor salud, quien mejor vivienda vive, consigue mejor salud, quien mejor trabajo tiene, etc. Unos determinantes sociales que influyen también en la salud, algo que estamos debatiendo, por ejemplo ahora con esta pandemia, son las costumbres sociales. Es decir, no es lo mismo ser ruso que ser español o ser italiano o ser argentino, que nos gusta más estar en la calle, abrazarnos y compartir más. Otros determinantes son los determinantes políticos, o sea, de organización social y de orientación de las estrategias sociales. Convivencia social, en definitiva, regida desde los organismos políticos, en definitiva, rectores. Bien, pero claro, pero el sector de la salud también condiciona la salud. No es lo mismo, ¿verdad? Lo hemos repetido también y lo he querido recordar aquí. Es decir, somos un sector que también determina la salud en menor cantidad que incluso que los económicos o los sociales, en menor cantidad, pero determinamos la salud. Y de lo que se trata ahora es de que en este congreso hablemos de cómo el sector de la salud está determinando la salud. En Europa le llamamos cómo los servicios sanitarios determinan la salud. Y aquí también. Entonces, yo les quiero fijar la atención en algunas cosas previas a meternos a fondo ya en qué está pasando. Primero, cuando nos aparece el COVID-19, que es de lo que hablamos, lo primero que le pasa a la población en general, tanto los sanos como los enfermos, es una conciencia de que somos vulnerables. Resulta que nos viene una pandemia por un virus que se nos contagia respirando. Y nos parece una cosa, vamos, una agresión a la naturaleza humana. Tanto. También otras enfermedades se transmiten respirando por el aire. Por ejemplo, los catarros, las gripes, etc. Cualquier enfermedad que afecta directamente al aparato respiratorio
tiene interrelación directa con el aire, evidentemente. Pero, como viene acompañada de tanta información, de tantos análisis, de tantas imágenes, etcétera, resulta que nos entra la conciencia de que qué débiles somos, no nos había pasado nunca esto, hace 100 años ocurrió algo así, parecido a esto, pero entonces fíjate que vamos a ser los únicos habitantes de este mundo que van a vivir esto en la historia. Esa es la conciencia que nos queda, porque casi es lo que hemos escuchado. Se magnifica la imagen y desde un principio seguimos, porque nos avisa la OMS y la OPS, de que cuidadito, porque lo que está pasando en China en diciembre se puede repetir por ahí después. Y entonces empezamos a ver. Pero empezamos a ver gente con mascarillas, no recuerdo el nombre que le dan ustedes, ¿no? Pero con mascarillas. Y entonces, comentarios que nosotros hacemos es, son los chinos, que siempre van así. Y después empezamos a pensar, oye, ya, pero son los chinos, pero a ver si va a ser verdad, porque la OMS, claro, nunca avisa, ningún año avisa a la OMS de que cuidadito con esto. Viene la gripe y lo que hacemos ordinariamente pues es nos vacunamos y a la calle. Y si no nos vacunamos, aguantamos un tiempo de más o menos dureza para nuestro estado físico, con cama, malestar, fármacos, etcétera, y algunos se ponen muy malitos y hay que llevarlos a los hospitales y mucha gente muere con la gripe. Claro. Pero aquí se nos empieza a decir que esto es peor, cuidado que esto es peor, que solo sería comparable a la gripe llamada española de 1918. Solo sería comparable de eso. Y entonces la población que hace, mira al sector sanitario, mira al sector de la salud, y lo que hace es poner sus esperanzas en nosotros. Dice, entonces, claro, si viene así, entonces tenemos un sector sanitario con excelentes médicos, excelentes enfermeras, excelente personal sanitario en conjunto, y como siempre lo han hecho, nos van a proteger. Y nos van a salvar de esto, bueno, a ver, como siempre. Sin embargo, el sector, desde dentro, analizamos y decimos, cuidado. Y empezamos a decir a la población y a nuestros dirigentes, cuidado, que a lo mejor no vamos a poder responder como hemos respondido otras veces. Porque esto que viene es, primero, rápido, se difunde rápido, y segundo, parece que daña mucho y que lleva mucha gente a los hospitales. Entonces, claro, empezamos a plantearnos un doble reto al menos. Un reto de conocer qué pasa, cómo se puede curar esto, cómo se puede tratar. O sea, un reto que se orienta a través de la investigación. Y la OMS, por ejemplo, lanza un ensayo mundial, que es el ensayo Solidarity, de que nosotros, hospital que dirijo yo, pues fuimos el segundo en el mundo en entrar, y el primero en España, obviamente, también, en entrar ahí, donde la OMS arrastra pues, a ciento y pico países, con 100.000 pacientes, quiere controlar y averiguar. Y se lanzan también muchísimos más estudios al respecto de cómo afecta el DNA o el RNA. Confieso que no soy médico y no soy sanitario, por tanto, discúlpenme si digo alguna burrada en cuanto a DNA, RNA y cosas de esas, que yo, un mero economista como yo, pues ahí quizás estoy arriesgándome mucho, pero es verdad. Pero de repente aparecen cientos de proyectos de investigación en todo el mundo que quieren estudiar qué es este virus. Entonces empezamos a ver que es una forma de coronavirus rápidamente, y por tanto empezamos a buscar comparaciones con otros coronavirus, por ejemplo el de la gripe común, ¿eh? Y entonces empezamos a ver si lo que nos resulta para la gripe común nos está resultando para esto, y nos estamos metiendo en analizar tratamientos. Y rápidamente hablamos de que, hombre, si para los virus tiene algún sentido proteger y algún resultado ha tenido en el mundo proteger a las personas, ha sido a través de las vacunas. Y volcamos todas las esperanzas y los esfuerzos en las vacunas.
y decimos a la población que esto se terminará definitivamente cuando haya una vacuna. Porque el sector sanitario nos convencemos, nada más empezar nuestras investigaciones, de que es lo definitivo. Y aunque nos tuviéramos que vacunar todos los años porque fuese un virus estacional, como la gripe, entonces pues estaríamos estaríamos garantizando que como sociedad a los ciudadanos no les va a afectar mucho esto. En mi país, en España, el gobierno sale allí, primera rueda de prensa, a decir que, bueno, a lo mejor tenemos 1 o 2 casos en España. Ustedes siguen la actualidad española y saben que es el centro de todas las preocupaciones europeas en este momento es España. Y lo fue en la primera oleada, estamos ya en la segunda oleada, y no han sido a lo mejor 1 o 2 casos, son más de 1 o 2. Entonces, pues, claro, y junto a esto, pues, claro, intentamos el resultado de nuestras investigaciones, que las lanzamos a velocidad de vértigo, intentamos aplicarlas a la asistencia. Y sí que logramos tener algunos éxitos en la asistencia. Por ejemplo, de la primera oleada a la segunda oleada, esta que tenemos ahora, 2 meses después de haber acabado con la primera, pues resulta que, por ejemplo, los ingresos ordenados desde las puertas de urgencias de los hospitales, ingresos en las plantas de hospitalización de los hospitales, pues han caído muchísimo en porcentaje. Han pasado de ser el 70% de los que venían con síntomas a ser de los que vienen con síntomas, porque la inmensa mayoría son asintomáticos, ¿no? Y los hemos visto ahora, y no vienen a los hospitales, por tanto, se quedan en su casa, en cuarentena, etcétera, pero de los que vienen, pues un 10%, un 9% ingresan. Y el resto, con la confirmación de que tienen el virus, se van a casa, con un tratamiento y con una cuarentena en su casa. Y por tanto, a los hospitales y a los servicios sanitarios nos pilla ahora con más margen. Los que ingresan tienen una estancia media de 6 días y antes tenían una estancia media de 15 días en planta. Algunos ingresan en las unidades de cuidados intensivos y estos han pasado de una estancia media en la primera oleada de 1 mes y medio a una estancia media ahora de 15 días. Y entonces responde mejor porque tienen menos carga viral porque vienen antes. Porque se hace un esfuerzo de detección de los asintomáticos en la población general. Y si alguien se presenta con síntomas, se analiza, se rastrean todos los contactos estrechos que haya tenido durante los últimos 15 días y se les hace también pruebas diagnósticas a través de PCR ordinariamente y también de confirmación y por tanto pasar a la fase de tratamiento más intenso. Claro, ¿y qué tuvimos que hacer con esto nosotros? De aquí entro ya al meollo de qué va a quedar. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que adaptarnos de una forma forzada por las consecuencias y de una forma urgente además. No podíamos esperar. A nosotros, al equipo directivo de mi hospital que yo encabezo, pues tenemos costumbre de los viernes por la tarde pues irnos a casa un poquitín antes para así aprovechar el fin de semana y abrazar a los amigos y salir por ahí de juerga y estas cosas que antes hablábamos de el carácter más mediterráneo nuestro y suyo también, ¿eh? Entonces, pues principios de marzo, el equipo directivo pegamos el repaso un poquito antes de irnos a las 3 de la tarde, pegamos el repaso a las camas disponibles para pasar un fin de semana, a las guardias que iban a estar, quién iba a ser el jefe del hospital en ausencia del equipo directivo, para tomar nota de. Y nos íbamos, recuerdo yo, con 80 y tantas camas libres. Y nosotros tenemos instaladas 900 camas casi, y nos íbamos con 80 y tantas. Estábamos acostumbrados a que un fin de semana de los peores, pues ingresaban 50 o 60 personas.
Y decimos, bien, vale. 3 horas después, a las 6 de la tarde, me llama el jefe de la guardia y me dice, gerente, no tengo ninguna cama libre para ingresar. Digo, ¿cómo? Y me dice, no, espérese un poquito a que termine. Además, tengo para ingresar pendientes aquí, habiendo llenado todas las camas ya que nos han dejado, tenemos 190 y tantos aquí. Es decir, 200 casi, más los 80 y tantos, son 300 en 3 horas. Y dijimos, vámonos corriendo al hospital, aunque no hagamos nada. Imagínense un economista como yo, pues no hace nada, y un abogado que también está en el equipo directivo, no, pero eso sí, hay un médico. Además es un médico mediático que sale mucho por las televisiones españolas y que da mensajes entonces mucho más convincentes. Y eso pasó, es decir, de forma forzada y urgente tuvimos que meternos a cosas que habíamos pensado como con un horizonte estratégico a largo plazo. Para el año 2025 hablaríamos de esto, que nuestra visión era visión 2025, que la habíamos lanzado pues así, como el hospital mío. Se lo estoy poniendo como ejemplo, todos igual en España. Entonces, de repente, ¿qué decidimos? Forzar, organizar los recursos asistenciales en procesos integrados, a hablarnos por primera vez en la historia con la atención primaria y hablarnos por primera vez en la historia con los servicios sociosanitarios. Y entonces trabajar juntos y analizar el proceso de la COVID todos juntos y decir, pues ahora en primaria haremos esto, después en el hospital así, y si ingresa de esta manera así, y tenerlo estudiado, pero eso en tiempo récord, porque nosotros habíamos hecho una reingeniería de procesos varias veces, igual estábamos 6 meses haciéndola. Esto no era 6 meses, esto teníamos que hacerlo en 6 días. Y se hizo. Y una consecuencia de esto, segunda cosa que nos queda, porque eso queda ahora ya. Ya nos hemos acostumbrado a eso y nos ha parecido bien incluso. Y a los de atención primaria también dicen, oye, pues los hospitales pues no son enemigos. Y nosotros decimos, pues los de atención primaria no son inútiles, no son segunda división, son como nosotros. Pues esto queda, ¿no? Pero también queda la configuración de unidades internas en el hospital para tratar COVID, multidisciplinares, donde se juntan especialistas de los servicios que gestionan el conocimiento. Es decir, donde juntamos a la vez para tratar COVID, internistas, intensivistas, urgenciólogos, neumólogos, reumatólogos, dermatólogos, psiquiatras, neurólogos, etcétera, porque empezamos a descubrir que las consecuencias que quedan a los que han padecido la enfermedad hace que no se desliguen del hospital y que tengamos que seguir viéndolos desde múltiples ópticas. Eso también sería inconcebible si no nos hubiese pasado esto. Lo habíamos intentado varias veces. Habíamos reorganizado el hospital y algunos hospitales más avanzados en España, sí, como el Clínic en Barcelona. Somos los dos únicos que hayamos trabajado a fondo esta reorganización en base a gestión clínica, pasando. Pues ahora todos, unidades COVID, ahora todos. Pero además, tercera adaptación forzada que nos queda, el trabajo en red, no solo en proceso, sino el trabajo en red donde todos trabajamos donde sale. Es decir, que no los de primaria solamente están en los centros de salud trabajando en primaria, sino que ahora se nos han incorporado también a las urgencias hospitalarias, también a trabajar allí, a hacer sus guardias. Tal. Y los especialistas hospitalarios comenzaron a pasar, y siguen haciéndolo, consultas externas hospitalarias en los centros de salud, en primaria. Entonces, primaria con el especialista hospitalario de medicina interna, de cardiología, de lo que sea, tienen consultas programadas, conjuntas, ahí, por ejemplo. Eso es algo que lo llevábamos pensando también, pero no. Cuarta cosa que queda, considerar el domicilio como un lugar de salud. Que eso no únicamente es que el hospital vaya allí al domicilio como en sus unidades de hospitalización al domicilio,
para hacer el seguimiento de pacientes que deberían estar ingresados en el hospital y los mandamos a casa. Y el hospital les va a casa todos los días con la enfermería, con los médicos, etcétera, para hacer el seguimiento hasta que les damos el alta. El hospital les da el alta en su casa y entonces quedan ya en primaria. Y nosotros hacemos, pues eso que también costaba incorporarlo a la generalidad de los hospitales, ahora está ya, ha quedado en tan poco tiempo ha quedado. Cuarta cosa, ha quedado también la protocolización más intensa de los cuidados. Por tanto, la enfermería incorporada con un rol reforzado al tratamiento hospitalario a través de los cuidados y al tratamiento en primaria a través de los cuidados. Para eso se han reforzado plantillas en enfermería, básicamente. También se han reforzado plantillas de médicos y de auxiliares, de logística y tal, pero fundamentalmente en enfermería para esto. Sexta cosa que nos queda son las estrategias de humanización. Que eso tuvimos incluso que improvisarlas. Porque eso fue en respuesta a que la gente se moría esperando una cama en un pasillo, solos, sin nadie de la familia. Se morían en una habitación, solos, porque no dejábamos entrar a nadie, ya que estábamos aislados todos allí y no queríamos que la gente viniese sana al hospital y se fuese enferma, sino que viniesen enfermos y se fuesen sanos. Y para eso solo el paciente, nadie más, salvo que fuera unos casos de absoluta necesidad. Pues esos hechos de la muerte en esas condiciones que considerábamos indignas fue lo que forzó estrategias de acompañamiento, de humanización en general, de dignidad, tratamiento con dignidad a la persona humana. Seguimos avanzando. Otra cosa que nos queda es la actividad urgente de diferente manera y en diferentes sitios. La actividad urgente que se centraba solo en los hospitales básicamente, ahora se hace en los hospitales en más número de centros de salud, que antes hacían solo en unos escasitos, 4 o 5 en todo Madrid con una población de 6 millones. Ahí, entonces, se han extendido puntos de atención urgente a la población más cerca de la población. Otra cosa que nos queda de una manera intensa es el uso de la telemedicina, aprovechando tecnologías como la que hoy nos está permitiendo juntarnos todos, pues también hacer diagnósticos a través del teléfono celular, por ejemplo, o de los iPad, seguimiento, consultas externas, consultas de seguimiento de postquirúrgicas, ejemplo, etc. Esto ha dado un impulso espectacular, lo cual ha supuesto también una mayor atención a los datos y una mayor preocupación por los datos que nos ha originado un impulso importante a la transformación digital. Importante, que no lo esperábamos tampoco. Pero en la necesidad de que los datos fueran seguros, protegidos, etc., ha dado pie a que extendiéramos rápidamente el concepto de lago de datos y el concepto de bases blockchain engarzadas en los lagos de datos actualizadas. Y eso ha quedado de una manera definitiva, como ha quedado el mayor refuerzo tecnológico de los hospitales. Como estábamos en una situación de emergencia, las contrataciones y las compras han sido por la vía de la emergencia. Y entonces ha permitido comprar más y más rápido y dotar a los hospitales de más tecnología y más rápido. Y entonces, pues, ahora hemos aparecido casi todos pues con resonancia magnética de 3 teslas, con PET-TAC y eso, y con renovación de la tecnología media, como los quirófanos, las unidades de cuidados intensivos, los respiradores, etcétera, etcétera, que no esperábamos tener recursos económicos para hacerlo ahora. Y por último, lo que ha quedado también es una coordinación única. Por primera vez nos hemos sentado todos los directores gerentes de todos los hospitales públicos y de todas las clínicas privadas todos los días, sábados y domingos también, seguimos haciéndolo ahora, todos los días con los jefes más altos, con los
directores generales de las redes públicas, ¿no? Que se han erigido de mando único y que por tanto han coordinado actuaciones a nivel general. Y eso en medio de un clima, y ya acabando casi ya, en medio de un clima que hemos visto que nos ha quedado marcado aquí, en la cabeza, donde hemos visto tensión. La tensión acompañada del silencio, un silencio que impresionaba en medio de del trabajo nuestro, cuando más gente había en las urgencias, que había 300 personas allí esperando atención porque iban en oleadas, más silencio había. Solo se oía respirar de los respiradores y la tos. Solo se oía eso. Ni una palabra, ni un ruido, ni en los profesionales, ni en los pacientes. Y eso impresiona, porque eso evoca imágenes de muerte. Y por tanto, los profesionales han quedado muy dañados psicológicamente. Y hubo ya que poner unidades de apoyo psicológico, apoyo extraordinario a los profesionales psiquiátricos también, para que pudiesen superar esto que aún se sigue. Ha transcurrido demasiado poco tiempo, demasiado y poco para hacer el contraste. Demasiado tiempo para lo que podíamos haber hecho y poco tiempo para lo que hay que hacer para resolver y levantar el ánimo de los profesionales. Se habilitaron hospitales de campaña, carpas adicionales a los hospitales existentes, se les puso a trabajar a los estudiantes de último año de medicina, de enfermería, a los jubilados que ya se habían ido a sus casas, a los del programa de especialidad MIR española, médicos internos residentes, y biólogos y clínicos, físicos y enfermeros. O sea, el programa de especialización. Aunque no hubiesen empezado, los que habían aprobado y no habían empezado, los MIR cero, que les decimos nosotros, voluntarios. Se les puso a jugar un papel relevante en la distribución de fármacos a los domicilios, etcétera, a los farmacéuticos, a los empleados públicos y a los de farmacias privadas en la calle. Se inició, y ya no, menos mal, en la batalla de los EPIs, de los equipos de protección individual, con todo, con la mascarilla, con los guantes, con los gorros, con las batas, con los etcétera, porque nos sentíamos impotentes. Comprábamos en China millones, decenas de millones de mascarillas y nos paraban el avión en Berlín y se iban a Estados Unidos. Y no, o comprábamos, y no había nadie que encontrase suficientes materiales para que todos pudiesen, tanto que el ministerio tuvo que replantear protocolos de protección de los profesionales, flexibilizándolos. Ahora no nos está pasando. ¿Por qué? Porque todo el mundo comprábamos a la vez en los mismos sitios. ¿Y a qué precios? Madre mía. Y en definitiva, ahora, después de todo lo que da, como temporalmente, las reivindicaciones de los profesionales, más pastillas, más salarios, esto no nos puede pasar así, etcétera, amenazas de huelgas, etcétera, queda el espectáculo político, perdone que lo diga así, que está dándose en nuestro país, de pues ahora confino aquello de allí porque es de un partido político contrario al mío, otros dicen pues no te voy a hacer caso porque tú eres del otro partido que yo no soy, otros así, y nos da en los hospitales y en los servicios de salud, nos da pena, porque eso lo único que hace es retrasar las reacciones. Y le miramos a ustedes argentinos con envidia, porque ustedes antes de tener el primer muerto ya habían decidido tener actuaciones. Y nosotros esperamos a tener 300 y pico muertos para hablar de si confinábamos o no. Para hablar. Queda que no hemos arreglado todavía el virus. Queda una sociedad herida porque hemos perdido esperanza de vida. Ya nos hacen el cálculo de un año menos de esperanza de vida tras la primera oleada. Queda una sociedad con niños pequeños que de momento hemos tenido que cortarles
todo el desarrollo afectivo, intelectual, etcétera, los niños sin los abuelos, por ejemplo, o los niños sin los amigos en los colegios. En los colegios burbujas, para que siempre haya los 10 niños que vayan siempre, esos 10 solo, nadie más, y con el mismo profesor. Estamos con el desconocimiento todavía en gran nivel de cómo se comporta el virus. No sabemos si va a haber otra tercera oleada, Nadie lo confirma. Dice, no, en este momento no sabemos si hay alguna vacuna que va a responder. No sabemos. Eso sí, hemos reforzado los hospitales y ese refuerzo nos va a quedar dada la reacción de la sociedad ahora. Y nos queda que tenemos que hacer un replanteamiento estratégico. Los planes estratégicos que llevamos no nos valen. No nos valen porque nos ha cambiado tantas cosas que les he dicho y tantas estrategias, que el plan con las anteriores estrategias tenemos que otra vez empezar un replanteamiento total. Partes estratégicas, partes interesadas, expectativas, puntos fuertes, eso. Y nos queda planificar el dimensionamiento, planificarlo con antelación. Si vamos a necesitar más recursos, planificarlo y tenerlos disponibles antes o comprometidos. Y por último, queda también aplicar los planes de adaptación, de flexibilidad que hemos puesto en marcha cada hospital, cada clínica, cada uno, y que nos está costando por el cambio también de los modos y de las estrategias en el abordaje a la propia. Antes venía con más carga viral y ahora aislamos a más gente en habitaciones individuales cuando nos vienen, porque entendemos que es más fácil recuperar así que de otra parte. Entonces tenemos que incluso adaptar los planes de adaptación. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Soto Bonel. Excelente la apuesta de actualización del tema pandemia y COVID en su hospital de Madrid. Muchas gracias, José, por haberte visto y haber compartido este rato contigo. Vamos a continuar con el encuentro. Le vamos a dar la palabra al licenciado Eugenio Zanarini, vicerrector de la Universidad y Salud, superintendente de Servicio de Salud de la Nación. Eugenio, podemos comenzar con tu charla. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. En principio quiero agradecer a Norberto, José, Enrique, a todas las autoridades de CAES y de la Fundación Docencia e Investigación para la Salud el hecho de permitirme compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre cómo veo yo el sistema de salud desde la superintendencia y hacia dónde creo que tenemos que ir. Si bien la consigna del Congreso es las consecuencias de la pandemia, voy a dejar esto para el final y prefiero centrarme en los problemas que está teniendo hoy el sistema, no solo desde el punto de vista de los financiadores, sino también de los prestadores. Ustedes saben que nosotros llegamos hasta acá, hasta el COVID, o nos agarra el COVID-19 como ese paciente que tiene muchas comorbilidades, que tiene muchos problemas estructurales. Entonces, la salida va a ser mucho más difícil y seguramente va a ser con respirador, en terapia, y mucho más complicada de lo que venía haciendo. Esto no obsta a que en realidad la gran ventaja que tenemos es que desde hace muchísimos años, en talleres, congresos, en los mismos congresos de CAES, se plantea el diagnóstico y las falencias estructurales del sistema.
Y por supuesto hay excelentísimos profesionales que saben cómo resolverlo, pero pasan los años, seguimos diagnosticando, pasan los años, seguimos diciendo qué habría que hacer, pero nadie hace absolutamente nada. Y por supuesto, todas estas comorbilidades sin tratamiento se han ido agravando, se han ido profundizando. Nunca en los últimos años pudimos decir el sistema de salud está bien. Siempre cuando uno preguntaba por el futuro del sistema de salud o cómo imagina el futuro, y las respuestas no eran muy auspiciosas, muy que generaran expectativas positivas o muy optimistas. Pero nos pasamos haciendo diagnóstico, nos pasamos diciendo lo que hay que hacer, y realmente lo único que hemos hecho todo este tiempo es profundizar los males o las desgracias que tiene el sistema. Cuando uno empieza a hablar de esos males y se pregunta, bueno, a ver, ¿cuáles son? Bueno, empecemos por el del financiamiento. El financiamiento en la Argentina, como ustedes saben, el 70% de la población se financia con recursos contributivos, la pérdida del salario real, la caída del empleo formal, el crecimiento de la informalidad. Solamente en 4 meses, entre abril y agosto, hemos perdido en el sistema 335.000 beneficiarios, de los cuales el 90% son empleados de trabajadores en relación de dependencia. Por un lado. Por otro lado, el crecimiento de los costos, los medicamentos de altísimo costo y de última generación, hacen un combo que, si había problemas de financiamiento, hoy y mirando para adelante, estos problemas se van a agravar y sustancialmente. Otros países han recurrido al Tesoro y uno pretendería que de alguna manera el Tesoro Nacional comenzara a apoyar a la seguridad social, pero bueno, también debemos asumir las circunstancias en las que está el país y reconocer que además nuestro sistema está pobre con un Estado pobre y en un país que empobrece día a día, y basta ver los últimos números y indicadores de pobreza. Hoy todos conocemos que la CGT le hizo un pedido al presidente, en los medios se habló del 1 y el 1%, y algunos pueden pensar que esto es la salvación del sistema. Este reclamo legítimo que hace la CGT para mejorar los ingresos de sus obras sociales es importantísimo para el sistema, pero no es la solución definitiva del sistema. Nosotros tenemos que lograr o buscar que mayores ingresos, como el que plantea la CGT, vaya acompañado de medidas que transformen de alguna manera el sistema. La legislación que nos guía tiene más de 30 años. Y en estos 30 años creo que la salud, la medicina y los costos han cambiado bastante. Cuando uno piensa solamente si se le autorizara, si el Congreso autorizara incrementar el 1 y el 1% en aportes y contribuciones, estaríamos hablando de volcar al sistema unos 6.000 millones de pesos mensuales más. No es poco, pero significan 350 pesos por beneficiario. Y el problema es que hoy tenemos más de 11 millones de beneficiarios con una cápita de ingreso de menos de 1.000 pesos contra un PMO de 2.600. O sea que todavía nos quedaría una brecha muy, muy grande
si este legítimo pedido de la CGT, del cual por supuesto estamos todos de acuerdo, si este legítimo pedido fuera accedido, sería un avance importantísimo, pero no sería la solución al problema de financiamiento del sector. Creo que siempre que pensamos en financiamiento nos centramos en los ingresos. Y esto es importante, por eso debemos consensuar con las empresas de medicina prepaga el pago al Fondo Solidario, debemos arancelar servicios para que la superintendencia o la gestión de la superintendencia no sea una carga de los trabajadores a través del Fondo Solidario. Debemos cobrarle las matrículas a las empresas de medicina prepaga que nunca se cobraron. Debemos constituir un fondo de emergencia anticíclico, porque la muestra está en lo que nos pasó en plena pandemia. La superintendencia pudo salir rápidamente con mucho recurso financiero y económico a salvar un poco las caídas de las recaudaciones de las obras sociales, a ayudar a comprar respiradores a quien tenían efectores propios, a establecer los módulos COVID, tanto de los 4 módulos que hemos puesto, porque había fondos que inexplicablemente no se habían usado en los años anteriores. Teníamos una parte del fondo fiduciario, que hoy ya por la Ley de Presupuesto Nacional 2021 pasan del Ministerio de Salud y vuelven a la Superintendencia de Servicios de Salud, es decir, a su destino normal, que son las obras sociales. Teníamos el fondo de emergencia que nunca se había utilizado y teníamos excedentes de ejercicios anteriores. Por eso pudimos hacer lo que hicimos. Ahora pregunta, obviamente que entre los módulos COVID, las caídas de las recaudaciones y lo extenso y lo largo de este proceso y la cantidad de casos que vamos a tener que pagar de COVID y demás, es como que estamos vendiendo las joyas de la abuela. Entonces vamos a tener que reponer estos fondos para seguir teniendo un fondo anticrisis, anticíclico, de emergencia, como lo querramos llamar, que permita afrontar este tipo de vicisitudes. El Fondo Solidario no le va mejor que a las obras sociales. Realmente el año pasado tuvo un déficit operativo de 5.000 millones de pesos. Dejó un saldo de solicitudes pendientes de 10.500 millones de pesos. Este año nosotros, a agosto, ya tenemos un déficit operativo de 7.000 millones de pesos. Seguramente vamos a terminar el año debiendo más solicitudes que las que encontramos cuando nos hicimos cargo de la gestión. Para esto tenemos que tomar, yo decía, algunas medidas. Una, replantearnos qué es el alto costo, reformular el sistema único de reintegros, evitar que las obras sociales gasten más en hacer un expediente que en lo que van a reintegrar, lo que se le va a reintegrar por ese expediente. Tenemos que hacerlo más ágil, no puede ser que las obras sociales tarden 1 año, 2 años en que la reintegren en forma desactualizada una prestación de alto costo. Pero mientras hacemos todo esto, tenemos que ver también dónde está el gasto del Fondo Solidario. Cuando yo estaba en APE, allá por el 2004, 2005, 2003, el alto costo era prácticamente el 60%, se volcaba al alto costo del Fondo Solidario de Redistribución. Hoy nos llega, el año pasado creo que fue algo así, nos llegó al 20%, y entonces uno se pregunta, ¿pero cómo?
a medida que la tecnología, a medida que aparecen los Nuxinecen, los Trikafta y todos esos medicamentos de imposible financiación en dólares, avanzan, el fondo cada vez le dedica menos al alto costo. Y esto nos plantea, tenemos que seguir con el esquema del Fondo Solidario financiado por el aporte de los trabajadores, o tenemos que ir a un esquema más amplio de un Fondo Nacional de Recursos o de un fondo con sostén del Tesoro Nacional o complementado con financiamiento del Tesoro Nacional. Y este es un tema que estamos discutiendo, que lo seguiremos discutiendo con todos los actores y con el Ministerio de Salud, y en el cual tenemos que llegar a un acuerdo. El principal gasto que hoy tenemos es la integración. Como ustedes saben, es el sistema por el cual se pagan las prestaciones del marco básico de discapacidad. Eso insume casi el 40% del total del Fondo Solidario. De ese 40%, el 70% son prestaciones no de salud, son prestaciones educativas y de transporte. Y esto significa unos 20.000 millones de pesos año. Pero olvidémonos de la parte económica porque estamos hablando de personas con discapacidad. Es justo que el Estado Nacional se haga cargo, y las jurisdicciones provinciales, de la educación pública y gratuita de todos los chicos de este país, incluso de los universitarios, y haga que las obras sociales o las empresas de medicina prepaga o las mutuales de salud se hagan cargo de la educación de los chicos, porque según todas las convenciones, la discapacidad no es una enfermedad. Parece que cuando escribieron la 24901 esto no estuvo muy claro, y hoy creo yo que es un hecho de discriminación que se trate dentro de los paquetes de salud la educación de uno de nuestros niños con capacidades diferentes. Yo creo que esto tiene que ser solventado por el Estado. Y en ese camino vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir trabajando. Creo que todo lo que podamos hacer en materia de ingresos es bienvenido. Y uno de los capítulos que ya tiene como 20 y pico de años de discusión o más es el tema del monotributo. Cada vez que se ha discutido el problema de las obras sociales, el problema del ingreso per cápita por afiliado, claro, el monotributo incide negativamente. Es una cápita de 1.041 pesos. Y siempre se han calmado las aguas de alguna manera con ajustes y con aumentos del monotributo. Pero el problema seguía existiendo. Hoy en realidad tenemos muchas obras sociales que no reciben monotributistas en contra de la ley, con la cual la superintendencia tiene que hacerle sumarios, sancionarlas, multarlas, pero lo cierto es que el monotributista no recibe prestaciones. Y en las que recibe prestaciones, la cartilla o las prestaciones que tiene no son las cartillas o las prestaciones que tiene el afiliado del régimen general. Y esto es una injusticia, pero es una injusticia no provocada ni por los monotributistas ni por las obras sociales. No están en condiciones de subvencionar a los monotributistas con el aporte del resto de los trabajadores. Tenemos que ir a un sistema en el cual ya está consensuado con AFIP, en el cual el monotributista pague según su categoría, como paga el trabajador según su sueldo, o sea que haya progresividad en las escalas, que el monotributista tenga obligación de incorporar a su grupo familiar y no incorporar selectivamente quien está enfermo en el momento que está enfermo, y que pueda elegir obra social. Nos parece el derecho de la libre elección, no lo vamos a discutir, es un derecho instalado en el sistema, pero que pueda elegir obra social y nosotros, desde la superintendencia, publicar cuál es el ingreso promedio
de cada obra social, de cada afiliado de esa obra social. Y entonces elige obra social y paga en función de ese ingreso. Porque si no, con los 1041, sea 1041 o 1500 en el futuro, no importa, pueden elegir obras sociales que tienen una cápita de 5.000 o 6.000 pesos. Esto me parece que en materia de ingresos no termina de solucionar el problema, porque los problemas de financiamiento siempre tienen dos caras. Los ingresos por un lado y los egresos por el otro. Y la verdad que siempre nos pasamos discutiendo y hablando de dónde sacar plata y no de cómo ahorrar plata. El sistema de salud tiene altísimos costos transaccionales. El sistema de salud está cargado de intermediación en todo, en todo. Esto lo fuimos construyendo entre todos a lo largo de los últimos 40 años o 50 que tiene el sistema de seguridad social, pero esto pasa en el sistema público y también pasa en el sistema privado. Financiadores, prestadores, gerenciadores, administradores, círculos, colegios, asociaciones, todos forman parte de un sinfín de transacciones que lo único que hacen es que por cada 100 pesos que sale para la consulta de un profesional llegue la mitad. Y no estoy hablando de ninguna cosa rara, estoy hablando de los servicios que cada uno pone desde su lado. Me parece que esto lo tenemos que cambiar. Una muestra es una resolución que saqué ayer, creo que se publicó hoy en el boletín oficial, que constituimos la unidad operativa de compras centralizadas. Vamos a comprar no solo lo de Sur, sino que vamos a comprar lo que las obras sociales acuerden con nosotros que necesitan, donde podamos mejorar el precio que están pagando, tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga. Pues saben lo grave de todo esto es que si uno dice que ingresan cápitas por 1.000 y el PMO vale 2.600, uno dice, bueno, el sistema ya está, ya quebró, no hay manera de solucionarlo. El sistema no quiebra porque el ajuste lo están recibiendo los trabajadores, los profesionales, los prestadores, también en muchos casos, y fundamentalmente los beneficiarios, que todos sabemos que terminan pagando plus en las provincias, y todo esto, precios de medicamentos que no son los precios reales, y todo esto es lo que hace que el sistema siga caminando, pero sigue caminando porque hay gasto de bolsillo y hay enfermeras y mucamas y médicos que no cobran lo que tienen que cobrar. Y bueno, yo creo que este es el camino que tenemos que emprender entre todos. Y si algo deja la pandemia, gracias a Dios, es que con los prestadores, con los financiadores, con la CGT y demás, hemos generado espacios de diálogo y de consenso que nos permiten ser optimistas en cuanto a que podemos trabajar estas cosas con tal de ir viendo cómo solucionamos el grave problema del sector. Creo que entonces la palabra que tiene que ir unida a financiamiento es eficiencia. Si no hacemos eficiente el sistema con mucha creatividad, con mucho coraje, va a ser muy difícil que lo solucionemos por el lado de los ingresos solamente. Otro de los grandes problemas que tiene el diagnóstico hace añares y especialistas que lo han tratado es el tema de la fragmentación. Es cierto, tenemos un sistema muy fragmentado, tanto en lo público, no solo el sector público con nivel nacional, provincial, municipal, sino también dentro de la estructura de la seguridad social y de las empresas de medicina prepaga.
Pero mientras todos criticábamos la fragmentación, esta superintendencia autorizó en los últimos 15 años 45 obras sociales nuevas, de las cuales muy poquitas son obras sociales de actividad, donde se presentó un gremio que había firmado que tenía personería gremial o una obra social de dirección. No, muchas de ellas no son de actividad y son lo que vulgarmente llamamos obras sociales o sellos de goma. Creo que en esto de la fragmentación tenemos que tener en claro que hay dos caminos que estamos transitando. Uno es el análisis de todas las obras sociales. Tenemos 290 obras sociales y 740 empresas de medicina prepaga. Con las empresas de medicina prepaga ya comenzamos a dar bajas por falta de documentación, por falta de movimiento, por no haber presentado nunca cartillas. La mayoría de estas empresas están con habilitaciones provisorias. En el boletín oficial todos los días aparecen 3 o 4 bajas nuevas. Y con las obras sociales comenzamos a hacer análisis económico-financiero, pero no solo análisis económico-financiero. El análisis económico-financiero, el análisis del pool de riesgo que tienen y el análisis de la calidad de beneficiario de ese pool de riesgo. Nosotros hoy tenemos 145 obras sociales, es decir, prácticamente la mitad de las 290. 133 obras sociales tienen el 3.5% de los beneficiarios. Obviamente que en esas obras sociales están los problemas económico-financieros. Hay muchas que no llegan a 1.000 beneficiarios. Hay muchas que están muy por debajo de los 1.000 pesos de ingreso. Hay muchas que, como no puede ser de otra manera, no están dando prestaciones. Y tenemos los reclamos, tenemos los problemas. Y la verdad que uno podría seguir como si fuera una oficina de defensa del consumidor, recibiendo reclamos, haciendo expedientes, pero me parece que no es la manera. Nosotros queremos que el beneficiario que tiene un problema es un trabajador o es grupo familiar de un trabajador, se lo resuelvan, y creemos que hay que sentarse con todas estas obras sociales, hay que pensar en convenios de cooperación entre obras sociales que le permitan mantener la identidad gremial a la obra social, y hay que hacer fideicomisos para asegurar la transparencia y el flujo de fondos entre estos convenios de cooperación. En eso estamos trabajando. Hemos cerrado el registro mediante una resolución del ministro Ginés González García, tanto el registro de obras sociales como el registro de empresas de medicina prepaga, y nos proponemos que en la reforma que queremos encarar, la creación de obras sociales sea sumamente restrictiva, y queremos evitar que se siga pescando en una pecera, porque cada vez que uno autoriza, y yo tuve que autorizar por mandato judicial una, y me dolió mucho, es nada más que para ir a sacarle beneficiarios a otra, con lo cual debilitamos terriblemente el sistema. El otro tema que siempre también hablamos y nunca se hizo ningún avance, todo lo contrario, es el sistema de opciones de cambio. La facultad legítima que tiene cualquier beneficiario del sistema de elegir obra social. Pero claro, como todo, cualquier buena intención en la Argentina termina siendo toma el camino del infierno, por decirlo de alguna manera. Y les cuento que el año pasado se hicieron 735.000 opciones de cambio. Este año se hicieron 245.000 hasta el mes de agosto, opciones de cambio.
Pero en el periodo 19 de marzo que inició la cuarentena hasta el mes de agosto, se hicieron 65.000 opciones de cambio. Imaginen 65.000 personas que fueron a obras sociales que no atendían público, que fueron a la policía a certificar firma, que fueron a un escribano a certificar firma o a un banco a certificar firma. Evidentemente, el sistema se transformó en fraudulento y engañoso. Fraudulento por los que inventan las opciones que sin autorización del beneficiario, y engañoso para la gente que paran en un shopping, o lo que está pasando la semana pasada, toda la semana, las denuncias de que se llamaba por teléfonos a beneficiarios y le decían: Juan Pérez, usted es de la obra social de sanidad, bueno, mire, va a quebrar, yo le ofrezco que se cambie a tal obra social. Por suerte, los beneficiarios, que son muy leales a sus obras sociales, han hecho las denuncias, nos han proporcionado el número de teléfono, el nombre de quien lo llamó, y vamos a hacer las denuncias penales correspondientes. Pero a partir de hoy, está siendo publicado, espero mañana, en el boletín oficial, y si no en el del sábado o en el del lunes, el cambio de régimen de opción de cambio. No hay más formulario, no hay más libro, no hay más escribano, no hay más policía, que como nos pasa, que un suboficial de una seccional de Córdoba certifica formularios, firman formularios en Catamarca, en Ushuaia o en Jujuy. El trámite va a ser personal de cada persona que quiera cambiar de obra social. A través de nuestra página va a entrar a la página de AFIP, va a tener que poner su clave fiscal y ahí va a poder ejercer solito frente al teléfono o frente a la computadora la opción de cambio, sin que nadie le llene un formulario, sin que nadie le haga firmar lo que no tiene que firmar. Creo que era hora que tomemos esta decisión. Desde que me hice cargo, todos los días alguien me cuenta que alguien ofrece padrones con 2.000, con 5.000, con 10.000 beneficiarios, y la verdad, si uno no corta de cuajo estas cosas, no solo incumple con los deberes del funcionario, sino que es cómplice de toda esta maniobra, porque estos padrones no se venden nada barato. ¿Por qué? Porque hemos inventado subsidios que, si yo compro un padrón de monotributistas que no saben que tienen que venir a buscar prestaciones, yo voy a cobrar el monotributo y encima la superintendencia me va a subsidiar, con plata de los trabajadores, me va a subsidiar el monotributo. Una locura por donde lo miremos. El otro tema que tiene que ver con el gasto y con el financiamiento, aunque parezca que es mucho más, que está más alejado, es el tema del PMO. El PMO, yo digo que es la sigla con la cual los legisladores inventaron para invocar a las obras sociales y los prepagos. Yo creo que tenemos que ir a una canasta básica de prestaciones que sea universal, que esté aprobada por ley, a la cual tengan que adherir las provincias, las obras sociales provinciales, no solo los prepagos y las obras sociales nacionales, y que la tenemos que reformular, porque aunque parezca chiste, desde la gestión de Rubén Torres en el 2005, que no se actualiza ni sistematiza el PMO. Y yo no estoy hablando de quitar derechos ni recortar prestaciones. Estoy hablando de ordenar, estoy hablando de priorizar, estoy hablando de costear, estoy hablando de actualizarlo con todas las innovaciones que ha habido en los últimos 15 años, que tengan muy claros definidos los procesos, que esté hecho con criterios de cuidados progresivos, es decir, hacer una canasta
como la gente. Estamos trabajando, creo que tenemos un largo camino por delante, pero nos estamos fijando que a mediados del año que viene la podamos tener terminada. Hemos constituido un grupo con la red Criteria, que tiene mucha experiencia en canastas, del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos contando con algún asesoramiento también de especialistas extranjeros que han trabajado en canastas, y esta canasta lo que tiene que tener básicamente es una manera una definida y aprobada por ley cómo se entra y cómo se sale, ya sea con resoluciones de la CONETE, del Ministerio de Salud, de la Superintendencia, con evaluaciones de costo-efectividad, con dictamen de la futura agencia, si lo hubiera, de tecnologías, pero con claras disposiciones de evaluación de tecnología. Por último, y habría muchos más temas para tocar, pero elegí estos 4 o 5 que me parecieron muy importantes, es el tema de la judicialización. La judicialización es un tema complejo en el cual yo me pregunto siempre, ¿el beneficiario va al estudio jurídico o el estudio jurídico va al beneficiario? Si el estudio jurídico va al beneficiario, ¿cómo supo que ese beneficiario tiene un problema con la obra social? ¿Lo supo en la obra social cuando hizo el reclamo o en la superintendencia cuando vino a hacer el reclamo? Lo cierto es que también ese sector o ese sistema está viciado. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud, con un grupo médico y un grupo de abogados para ayudar a las obras sociales. Dentro de poco les vamos a decir cómo, a contestar todos los amparos, que todas las contestaciones de amparos salgan con una evaluación de costo-efectividad, con una evaluación, con una evidencia, con una evaluación médica correspondiente, y que todas las obras sociales podamos hacer que contesten más o menos desde el punto de vista científico, con los mismos argumentos, tanto el Ministerio de Salud, que es demandado, como las obras sociales o las empresas de medicina prepaga. Tenemos que, por un lado, hacer esto para evitar seguir además hoy costosísimo en términos de honorarios de letrados, proceso. Y en la reforma estamos pensando seriamente en que tenemos que buscar un mecanismo de instancia administrativa, vuelvo a decir, ACNET, CONETET, Ministerio, Subsecretaría de Medicamentos, Superintendencia o lo que fuere, y una instancia de mediación similar a la que tiene el derecho laboral en el SECLO. Es decir, una instancia de mediación, beneficiario, obra social, superintendencia, previa a la posibilidad de la mediación. Como ven, los temas son muchos, son muy pesados, son muchos años de diagnóstico y de no avance en las soluciones. Realmente creemos que compras conjuntas, precios de referencia en medicamentos, observatorio de precios, exigencias como estamos poniendo para tener información tanto de prepago como de obras sociales, hacen que volvamos a considerar que la superintendencia tiene que ser un órgano de regulación, de fiscalización y control. Pero no para quedarnos en el control y en la sanción. Queremos ayudar, queremos trabajar con las obras sociales en la mejora de los servicios, porque el fin último, tanto de cualquier obra social, sea sindical o de dirección, y sobre todo las sindicales, el fin último de cualquier dirigente es el trabajador y su familia, y a él lo juzgan por lo que hace eso en la obra social o en el sindicato. Hoy tenemos la posibilidad
de que si queremos más financiamiento para el sector, tenemos que demostrar que somos capaces de hacer reformas estructurales. En eso tenemos que trabajar. Y entonces yo, con mucha modestia y humildad, y además con el gran equipo que me acompaña, digo que así como el ministro le devolvió un ministerio a la Nación, vamos a intentar devolverle una superintendencia al ministro. Así que bueno, estas son mis ideas. Queda pendiente las consecuencias del COVID en 2 minutos. Creo que desde el punto de vista económico van a ser muy duras, porque hoy el sistema, los prestadores, están recibiendo de parte del Estado una ayuda muy importante. De abril a agosto está superando los 50.000 millones de pesos, y tenemos todavía ATP hasta diciembre, tenemos 60 días más de descuentos en las tasas de débitos y créditos bancarios, y en el descuento de los aportes previsionales. O sea que todavía queda un camino que significan que vamos a terminar con el bono salud, que además todavía le quedan 3 cuotas. Vamos a estar en los 80-90 mil millones de pesos del Estado volcado en los prestadores asistenciales, me refiero, ¿no? Porque creo que eso fue una gran ayuda. Hoy no sé si podrían estar de pie muchos sin esta ayuda. Hay que desarmarla en algún momento. El año que viene no está previsto en el presupuesto ni los ATP ni los descuentos. Tenemos que ser inteligentes, prestadores y funcionarios, para ver cómo la desarmamos, cómo pueden afectar aumentos de aranceles. Es obvio que las paritarias tienen que tener también un lugar en esta redistribución de ingresos, pero hemos logrado algo que me parece que supera todos los males, o buena parte de los males del COVID. Es que hemos hecho muchas mesas de diálogos, y Enrique y José no me dejan mentir, muchas mesas de diálogos con los prestadores. Creemos que todos estos cambios que uno está comentando en este momento los tenemos que consensuar entre todos. CGT, obras sociales de dirección, prestadores y empresas de medicina prepaga. El sistema es uno solo, tenemos que bregar porque el sistema se mantenga. No hay financiador sin prestador, no hay prestador sin financiador, estamos todos en el mismo barco. Así que espero que en la pospandemia este buen clima de conversación que tenemos todos lo sigamos manteniendo. Nada más, y muchas gracias por escucharme. Eugenio, muchas gracias. Excelente la exposición, y te agradecemos muchísimo que hayas participado de nuestro Congreso Internacional Salud, Crisis y Reforma. Yo ahora hemos terminado, digamos, las exposiciones de este encuentro. Simplemente voy a agregar, a recordarles y a invitarlos para el próximo encuentro, que es el 5º encuentro, que es el encuentro cierre, digamos, para el día jueves 15 de octubre a las 18 horas, que es el cierre del Congreso. Las conferencias van a estar a cargo del licenciado Carlos Huevo Campo, presidente de la Fundación Docencia e Investigación para la Salud. El otro conferencista va a ser el contador público Aldo Yune, presidente de la CAES. La palabra de cierre a cargo del doctor José Luis Sánchez Rivas, presidente de Confeclis, a quien les habla, y lo va a coordinar a este evento el señor Norberto Larroca, presidente del Congreso. Buenas noches, muchas gracias y un placer, y bueno, una despedida a todos los que hacía tiempo que no veíamos. José, Eugenio, un abrazo grande y ya nos estaremos viendo. Muchas gracias.